Recapturan en México a Joaquín El Chapo Guzmán. El narcotraficante más buscado fue localizado en un motel de Sinaloa. Presidente mexicano Enrique Peña Nieto elogia operativos de las fuerzas de seguridad por recaptura del Chapo Guzmán. Exsecretario privado de Otto Pérez Molina recupera su libertad. Jueza ordena arresto domiciliario sin pago de fianza para Gustavo Martínez. 820 años de prisión para el taquero. Marvin Montiel es encontrado culpable de ordenar el crimen de 16 nicaragüenses y un holandés. Inicia audiencia de primera declaración de militares acusados de desapariciones forzadas. En estacionamiento de centro comercial detienen a 3 hombres con 2 fusiles de asalto. Aparatoso accidente de tránsito provoca la muerte de alcalde reelecto de Iztapa, Escuintla. Vecinos de colonias de la zona 7 vuelven a quedarse sin transporte. Pilotos de ruta 36 y 37 entran en huelga. Policía de Huehuetenango debe 1 año de energía eléctrica. Deuda supera los 65,000 quetzales. Sin nombrarse entrenador para selección nacional, Gustavo Bobadilla y Mario Saralegui lucen como nuevos candidatos. Buenas noches y bienvenidos a T13 Noticias. Los saludan Angélica Quiñones y Alan Alfaro. Iniciamos con las noticias y hoy definitivamente es necesario iniciar con información internacional. El narcotraficante más buscado del planeta fue arrestado esta mañana. Esté atento porque en pocos minutos vamos a presentarle en vivo lo que acontece en México cuando el gobierno de ese país va a presentar al capo. Pero antes vamos a conocer los detalles y presentamos un trabajo especial sobre la vida de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Muchos aseguran que después de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el narcotraficante más poderoso y sanguinario de la historia es Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Su familia era de escasos recursos y sus primeros pesos los obtuvo de manera lícita vendiendo naranjas. Al cumplir 20 años conoció a Pedro Pérez Ávila, entonces el rey del tráfico de marihuana, y se dedicó de lleno a las actividades ilícitas. Años más tarde, trabajó de la mano de Miguel Ángel Félix Gallardo, alias El Padrino, y para 1980, el Chapo Guzmán se había convertido en la mano derecha del traficante. Pero Joaquín Guzmán ha sido un hombre ambicioso y su objetivo era forjar su propio imperio, sin importar cómo lo lograría. Desvió 2 importantes cargamentos de cocaína y después de ser su mejor aliado, se convirtió en el enemigo número 1 de alias El Padrino. El Chapo empezó a hacer negocios con narcotraficantes de Asia y así nació la leyenda viviente, el Chapo Guzmán. Conocido por muchos como el Rey del Cristal y quien inició el tráfico de metanfetaminas en México, Joaquín Guzmán Loera se convirtió en un personaje mediático a nivel mundial. Parecía el hombre que siempre tenía el control. Nadie sabía con exactitud dónde se escondía, pero en su tierra natal, los pobladores estaban dispuestos a dar la vida por el hombre que, según ellos, traía más beneficio a sus comunidades que el mismo gobierno de México. Prestigiosas revistas lo calificaron como uno de los hombres más influyentes del mundo. Figuró en las listas de los hombres más ricos del planeta. Ocupó la casilla 11 de los 20 mexicanos más poderosos. Y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones para quien colaborara con su captura. El Chapo Guzmán tiene esposa e hijos. Edificó un imperio con conexiones en todo el mundo. Movilizó miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos con total impunidad. Fundó una de las organizaciones criminales más letales de la historia del narcotráfico y es conocido en el mundo con distintos alias: el señor de la droga, el zar del narcotráfico, el jefe de jefes, el Chapo de Sinaloa, el Chapo Guzmán o simplemente el Chapo.
Chapo Guzmán es un personaje mediático por el imperio que logró fundar y el cartel de Sinaloa sigue siendo uno de los más poderosos. Sin embargo, los dos eventos que dispararon la fama del capo de la droga fueron sin duda esas fugas que logró sin percutar un solo tiro y saliendo de cárceles de máxima seguridad. Joaquín El Chapo Guzmán se convirtió en el principal traficante de drogas de México. Su primer captura fue el 9 de junio de 1993 en Ciudad de Guatemala y extraditado a México. 8 años después, en el año 2001, El Chapo escapó de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, escondido en un carro de lavandería. Las autoridades mexicanas confirmaron la participación de 71 personas, entre ellas 15 funcionarios del sistema penitenciario. En septiembre del 2008, el gobierno de Estados Unidos solicitó la captura y extradición de Joaquín Guzmán para enfrentar cargos de lavado de dinero y conspiración para transportar cocaína en una corte de California, delitos por los cuales tenía un proceso iniciado desde 1995. El 22 de febrero del 2014, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, confirmó que Guzmán Loera había sido capturado por segunda ocasión durante un operativo conjunto con las Fuerzas Armadas mexicanas y de los Estados Unidos. En febrero del 2015, se hizo público un manuscrito de 11 páginas donde se denunciaban malos tratos, hacinamiento, condiciones de insalubridad en celdas y en los alimentos que reciben. Entre los firmantes, llama la atención que estaban Guzmán Loera y sus antiguos capos enemigos. Finalmente, la noche del 11 de julio del 2015, El Chapo Guzmán volvió a fugarse, esta vez del penal del Altiplano, ubicado en Almoloya, Estado de México, a través de un túnel. Dentro de su celda, en un punto ciego entre las regaderas y el sanitario, se encontró la entrada del túnel, excavado a 10 metros de profundidad y contaba con iluminación y tubos de plástico para ventilarse y conectaba a una casa ubicada a 1.500 metros de distancia del penal. La fuga del capo de la droga ridiculizó al gobierno de México, que de inmediato inició acciones para recapturarlo. 3 meses después de su fuga, el 16 de octubre del 2015, El Chapo Guzmán volvió a escapar de un vasto operativo tras caer en un barranco. Se dice que la Marina mexicana logró herirlo de bala ese día, pero Joaquín Guzmán Loera, el señor de la droga, seguía siendo el capo más buscado del mundo. Y después de recordar los datos más importantes sobre el Chapo Guzmán, ahora sí vamos con los detalles sobre su recaptura esta mañana en el estado de Sinaloa, México. Una llamada anónima a las fuerzas de seguridad en México alertó sobre la presencia de Orso Iván Cruz en una vivienda de la comunidad Los Mochis, la tercera ciudad más importante del estado de Sinaloa, México. Se coordinó el operativo desde horas de la madrugada. La Marina mexicana sitió el lugar e incluso abrieron el sistema de drenajes para evitar fugas, aunque para ese momento nadie imaginaba qué cantidad de personas habían en el inmueble y de quién se trataba. Una vez el perímetro estuvo seguro, los uniformados se acercaron al lugar y fueron recibidos a tiros. Entonces, inició una balacera que duró más de media hora según el informe de las autoridades mexicanas. El enfrentamiento finalizó con la muerte de 5 delincuentes y 6 más fueron reducidos al orden. Además, se informó sobre importantes decomisos, 4 vehículos, 2 de ellos blindados, 8 fusiles de asalto, municiones de distintos calibres y un lanzacohetes con 2 cargas. Pero el punto determinante del operativo fue cuando las autoridades se percataron que entre los 6 arrestados estaba el narcotraficante que en ese momento ostentaba el título del más buscado del mundo. Joaquín Guzmán Loera fue localizado en una habitación, llevaba puesta una camiseta y las imágenes publicadas esta tarde muestran a un hombre cansado. La noticia se convirtió en viral después que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, oficializara el arresto del capo a través de su cuenta de Twitter. El Chapo Guzmán fue custodiado hasta el aeropuerto de Sinaloa y trasladado a la capital mexicana, a la espera de conocer a qué prisión será enviado esta vez y bajo la sombra de ser un experto en escapes.
Aunque las autoridades mexicanas no lo confirman, se especula que el gobierno de Estados Unidos podría solicitar la extradición del capo para ser juzgado y condenado en ese país. Pero de momento, el futuro de Joaquín Guzmán Loera es incierto. Lo único seguro es que está tras las rejas por tercera ocasión, y aunque ha logrado fugarse 2 veces, se supone que esta vez estará con vigilancia a las 24 horas para evitar un nuevo escape. Tras anunciar en su cuenta de Twitter la captura del Chapo, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto ofreció una conferencia de prensa. El mandatario se limitó a confirmar el arresto y felicitar a las Fuerzas Armadas de su país. Esta mañana, en el municipio de Los Mochis, Sinaloa, integrantes de las instituciones de seguridad del Gobierno de la República lograron detener a Joaquín Guzmán Loera. Un logro resultado de la coordinación de nuestras Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano y la Armada de México, de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. A todos y a cada uno de ellos les expreso mi reconocimiento institucional y personal. Les expreso el reconocimiento de todo México. Con esta operación son 98 de 122 delincuentes más buscados que ya no representan una amenaza para la sociedad mexicana. Criminales que durante años han venido lastimando al país. Lo logrado demuestra que cuando los mexicanos trabajamos en unidad, no hay adversidad imposible de superar. Continuamos con este tema y a continuación le mostramos cómo conoció el mundo la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, a través de las plataformas virtuales. Las redes sociales se convirtieron nuevamente en las herramientas de comunicación directa para informar sobre la captura del hombre más buscado en el continente. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, adelantaba la noticia con el siguiente texto: misión cumplida, lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido. Inmediatamente el tuit se viralizó y las principales cadenas de noticias en el mundo comenzaron a difundir el acontecimiento. Las primeras fotografías del operativo de Los Mochis y la recaptura del Chapo Guzmán también circularon en redes sociales. La Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, conocida como DEA, también tuvo su primer pronunciamiento por medio de su cuenta de Twitter, indicando su satisfacción por la aprehensión. En T13 Noticias también hicimos uso de las redes sociales esta tarde para ponerlo al tanto sobre la recaptura del Chapo Guzmán. Además, estuvimos también en vivo a través de Canal 13 esta tarde presentándole las primeras imágenes sobre este operativo allá en México y, por supuesto, la conferencia de prensa del presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Estamos esperando que se también tener y presentarle en vivo la conferencia de prensa del secretario de Seguridad de México, Osorio Chong. Él es el equivalente al ministro de Gobernación en nuestro país. En pocos minutos será presentado el Chapo Guzmán y estamos atentos, le reitero, a la conferencia de prensa que le trasladaremos en vivo. Vamos a la... Estamos de vuelta para presentarle otro bloque de carácter nacional. La próxima semana será determinante para nuestro país. Además de la toma de posesión de las nuevas autoridades, en el Congreso de la República debe elegirse a la Junta Directiva que estará al frente de ese organismo del Estado. Una decisión trascendental para el Congreso de la República es la elección de la Junta Directiva para el período legislativo 2016-2017. Pese a que algunas bancadas aseguran que el resultado ya es un hecho, otros parlamentarios creen lo contrario y sostienen que hay tiempo suficiente para realizar el cabildeo, porque la decisión puede ser tomada hasta la próxima semana. Creo yo de que es totalmente prematuro poder hablar de acuerdos en este momento. La presidencia del Congreso no está definida, creo que se siguen buscando los consensos. Ningún grupo abiertamente ha decidido darle apoyo a uno u otro candidato. Hay excelentes candidatos como el presidente Luis Rabé en este momento, sin embargo creo que va a ser la próxima semana quien va a tomar la decisión los diferentes grupos y será a través de la instancia de jefes de bloque. Sin embargo, que es importante reiterar porque muchas veces caemos en especulaciones o la gente da noticias adelantadas cuando realmente por este momento nosotros
como bloque independiente que representamos más de 20 diputados, no se ha tomado la decisión a quién es el que se va a apoyar. La postura del diputado Ovidio Monzón es similar. El parlamentario asegura que ninguna bancada puede proclamar una planilla como vencedora, porque aún no existen consensos que permitan un panorama claro. A lo interno de nuestra bancada, el día de hoy conversando vía telefónica con nuestro jefe de bloque, nos manifestaba que todos son rumores, que nos estarán citando para el día lunes y el día martes para que primeramente nos pongamos de acuerdo en la bancada a lo interno, realmente cuál sería la mejor postura para nosotros. Nosotros estamos pensando en una planilla de consenso, en una planilla que logre dar una estabilidad al Congreso de la República por el bien de la nación. Entonces nosotros estamos manifestando que lo mejor que podemos hacer es tomarnos el tiempo suficiente. Recordemos que en otras oportunidades, el mismo día 14 de enero, horas antes de que se instalara el pleno del Congreso, todavía habían negociaciones. El próximo 14 de enero serán juramentados los diputados electos el 6 de septiembre del año pasado para la 8ª legislatura del Congreso de la República. Por otra parte, el director de comunicación del Congreso de la República se refirió a los protocolos de seguridad que serán activados el próximo 14 de enero. Para las 10 de la mañana del próximo jueves 14 de enero, se tiene prevista la sesión solemne programada en el Congreso de la República, donde el presidente de la Nación, Alejandro Maldonado Aguirre, brindará su informe de gobierno. Quedará por escrito la transición del Poder Ejecutivo al presidente electo Jimmy Morales y la toma de posesión de los 158 diputados electos el pasado 6 de septiembre. La Guardia Parlamentaria tendrá a su cargo velar por la seguridad de las personas que asistan al hemiciclo parlamentario, con el apoyo de elementos de las AAS que resguardarán a funcionarios del Estado y al cuerpo diplomático que asista a la transición de mando. El evento también contará con el apoyo de elementos de la PNC que resguardarán el perímetro del Congreso de la República y agentes de tránsito que tendrán a su cargo regularizar y desviar la carga vehicular. Según el director de comunicación del Congreso, se prevé que más de 600 personas acudan a la sesión solemne. Nosotros estamos delimitando el ingreso para las diferentes personas que van a estar inmiscuidas en la sesión a partir de las 6 a 6:30 de la mañana, así como los trabajadores, y que puedan ir ocupando los lugares. Al ocupar los lugares significa que puedan estar todos en su sitio minutos antes de que pueda iniciar esta sesión, y durante el tiempo en que ingresan los funcionarios se tenga un tiempo estimado o anticipado para que todas las personas puedan hacer su chequeo de seguridad, que será en las puertas, coordinado también con SAAS y la Guardia Parlamentaria. Y bien, ahora presentamos detalles de las noticias judiciales más importantes de esta jornada. Iniciamos con los beneficios para el yerno del expresidente Otto Pérez Molina. La jueza Judith Secaida, del Juzgado Quinto del Ramo Penal, resolvió otorgarle arresto domiciliar sin vigilancia y sin pagar un solo centavo al exsecretario privado de la presidencia y yerno del expresidente Otto Pérez Molina, Gustavo Martínez, quien se encuentra ligado a proceso penal al estar involucrado en el caso denominado Redes. La orden de dejar al exsecretario de la presidencia lejos de una cárcel también alcanzó a César Augusto Medina Farfán y Filadelfo Reyes Cáceres. Según la jueza contralora del caso, no existe peligro de fuga u obstaculización a las investigaciones al momento que los tres sujetos recobren su libertad. Los tres acusados deberán acudir a Torre de Tribunales a firmar el libro de asistencia y no podrán tener relación alguna con el resto de vinculados en el caso, mientras su proceso legal no se resuelva. En la audiencia de esta mañana se pretendía dar inicio a la apertura a juicio del caso denominado Redes. Sin embargo, la audiencia fue suspendida por una acción de amparo que podría mantener en suspenso el proceso legal de los acusados durante los próximos 3 meses. Entonces se suspende el proceso provisionalmente a favor de únicamente para Karen Paola Cancinos Muñoz. Al correrle audiencia al debido proceso, derecho de audiencia, se le ha corrido audiencia a todos los sujetos procesales.
Continuamos en los tribunales de justicia y en otra judicatura inició la audiencia de primera declaración de los militares en situación de retiro capturados recientemente y que están acusados de desapariciones forzadas durante el conflicto armado interno. 3 de los 14 militares en situación de retiro, entre ellos el ex jefe del Estado Mayor Manuel Benedicto Lucas García, capturados el pasado miércoles, señalados por el Ministerio Público de los delitos de desapariciones forzadas y deberes contra la humanidad durante el conflicto armado interno, rindieron su primera declaración ante el juzgado de mayor riesgo A. El Ministerio Público hizo los señalamientos contra los oficiales Carlos Rodríguez López y Byron Barrientos, acusándolos de no haber evitado que sus subalternos efectuaran acciones violentas en contra de la población. Durante la audiencia, el abogado Moisés Galindo planteó un incidente de duda de competencia, con la que se pretendía que la jueza Claudette Domínguez no conociera el caso, pero fue rechazada por la juzgadora. Por la cantidad de implicados en el caso y las imputaciones que el Ministerio Público pretende hacer a cada oficial, la juzgadora determinó que la audiencia de primera declaración tendrá una duración de 3 días. Según las investigaciones del Ministerio Público, los indicados habrían tenido responsabilidad en al menos 88 eventos relacionados con masacres ocurridas entre 1981 y 1986. Los otros 4 militares capturados, Francisco Luis Gordillo Martínez, Edilberto Letona Linares, Hugo Ramiro Saldaña Rojas y Manuel Antonio Callejas, señalados por el Ministerio Público de la desaparición de Marco Antonio Molina Thyssen en el año 1981, rendirán su declaración hasta el lunes 11 de enero. ¿Qué edad tiene? 65 años. ¿Su estado civil? Casado. En otro tema, alias El Taquero y 6 integrantes de su organización escucharon sentencia condenatoria esta tarde. El Ministerio Público fue contundente al demostrar que las 7 personas participaron en el asesinato de 16 extranjeros. Por el asesinato de 15 nicaragüenses y un holandés en el departamento de Zacapa en el 2008, Marvin Marín Montiel, alias El Taquero, y 3 sindicados más deberán purgar una condena de 820 años de cárcel. Así lo determinó el Tribunal de Mayor Riesgo C esta tarde. El Taquero y 3 integrantes de su estructura purgarán una condena de 8 años por el delito de asociación ilícita, 12 por tráfico y comercio de droga y 800 por la muerte de los turistas. En cuanto a los otros 3 sindicados, el tribunal determinó que José Ignacio de Jesús Folgar permanecerá 6 años de privación de libertad y tendrá que pagar una multa de 300,000 quetzales a razón de 100 quetzales diarios, mientras que Roberto Rivera Chacón fue beneficiado con libertad controlada por su colaboración para esclarecer este caso. La esposa de Montiel, Sara Cruz, quien goza de una medida sustitutiva, continuará en la misma situación. El Ministerio Público responsabilizó a Montiel de haber realizado un operativo ilícito de tumbe de drogas en Río Hondo, Zacapa, donde se masacró a las 16 personas que quedaron dentro de un autobús, el cual fue quemado con algunos de ellos aún agonizando dentro de él. Y este día trascendió que la Fiscalía contra el lavado de dinero entregó un vehículo que era propiedad de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, Senaved. Se trata de una lujosa camioneta que fue inmovilizada el año pasado y ahora forma parte de los bienes que le fueron congelados a la exfuncionaria desde su vinculación con la estructura La Línea. El vehículo estuvo involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en la zona 15 de la capital, pero tras las reparaciones quedó en perfecto estado. Y el titular de la cartera de Salud Pública informó sobre un nuevo reglamento para evitar el robo de medicinas en la red hospitalaria. Para las actuales autoridades de salud, la mala administración de medicamentos en los centros asistenciales públicos es una de las causas por la cual el rendimiento de las medicinas no es suficiente. Para evitar que el robo hormiga de medicamentos continúe ocurriendo en los centros sanitarios, el Ministerio de Salud asegura haber trabajado en un nuevo reglamento que pretende regularizar el registro de los productos farmacéuticos en toda la red hospitalaria a nivel nacional. El mismo ya fue redactado, según lo aseguró hoy el ministro Mariano Rayo, y para que entre en vigencia únicamente se está esperando la aprobación del mandatario de la República, Alejandro Maldonado Aguirre. Efectivamente ya está listo, ya hoy la presidencia me está confirmando la recepción del mismo
y estaremos pues durante el fin de semana pues esperando que el señor presidente lo pueda firmar. Ahí lo que regularizamos y actualizamos es todo lo referente al registro sanitario de productos, de medicamentos, productos farmacéuticos y afines. Eso también nos va a permitir entrar a las licitaciones con Centroamérica, eso es correcto. De hecho, el lunes tenemos una reunión virtual con Comisca para avanzar en el proceso de la licitación 2016. Gracias por continuar con nosotros. Le reitero que estamos esperando la conferencia de prensa que había sido anunciada anoche, hora de Guatemala, por las autoridades mexicanas para presentar al presunto capo de la droga, el Chapo Guzmán, que fue capturado esta mañana en el estado de Sinaloa. Se supone que el secretario de Seguridad de México, Osorio Chong, será el encargado de oficializar los datos sobre el operativo que permitió la captura de quien era el hombre más buscado del planeta. Mientras tanto, nosotros continuamos con noticias nacionales y es nuestro corresponsal en Huehuetenango, Daniel Méndez, quien informa sobre la deuda que mantiene la Policía Nacional Civil con la empresa que presta el servicio de energía eléctrica. La Policía Nacional Civil de Huehuetenango tiene una deuda de más de 65,000 quetzales a la empresa eléctrica municipal, correspondiente a 12 meses sin cancelar. Según el jefe de la entidad, se ha dialogado con el Ministerio de Gobernación para que puedan cancelar la misma. Sin embargo, no hay resultados positivos. Hasta el momento, el servicio de energía eléctrica ha sido suspendido en la cárcel de mujeres, ubicado en la zona 6. No obstante, fue reconectado horas más tarde. Esa misma situación podría darse en el centro preventivo para varones de la zona 1 y la comisaría 4311. Y ya que la ley nos faculta a nosotros, podemos hacer realizar el corte. Entiendo que ellos también tienen problemas financieros o problemas administrativos, pero la empresa eléctrica también necesita recaudar el dinero que la gente consume en energía eléctrica, ya que nuestro proveedor de servicio de energía eléctrica, que es el INDE, a través de la empresa de generación de energía eléctrica, nos hace el cobro mensualmente sin una falta, y nosotros también tratamos de ir al día y evitar alguna morosidad por parte de la empresa hacia lo que es el INDE. Lo que es la comisaría atrás del edificio de gobernación, los propios agentes de la policía impidieron el corte en 2 oportunidades, a lo que abogamos para que la misma policía nos pueda dejar trabajar en marco legal. Se espera que pronto se cancele la deuda, de lo contrario la empresa eléctrica municipal se verá obligada a dejar sin energía los centros preventivos. En Huehuetenango reporta para T13 Noticias Daniel Méndez, compromiso más allá de la información. Anoche finalizamos nuestra emisión informándoles sobre el fallecimiento del alcalde de un municipio en Escuintla. Hoy ampliamos estos detalles y presentamos imágenes de la tragedia. El alcalde reelecto por el municipio de Iztapa, departamento de Escuintla, Edwin Rolando Chicas Telón, de 41 años, falleció derivado de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la carretera que conduce de dicho municipio hacia Monterrico, Santa Rosa. En el mortal accidente también falleció Porfirio Esquivel, de 37 años, quien era guardaespaldas del funcionario. De acuerdo al informe oficial, ambas víctimas viajaban en un vehículo tipo pick-up cuando el cabezal de un tráiler, parqueado de manera imprudente sobre la carretera, los sorprendió, provocando que colisionaran de frente. Según los socorristas, el funcionario fue localizado con vida por los paramédicos en el lugar de los hechos. A su ingreso al centro asistencial de Iztapa falleció. El jefe edil reelecto tenía una solicitud de antejuicio solicitada por el Ministerio Público al presuntamente coaccionar el sufragio de la población votante en las pasadas elecciones generales el 6 de septiembre del 2015. Sus restos están siendo velados en una funeraria de la zona 9 capitalina y mañana a primera hora el cortejo fúnebre partirá al cementerio de Iztapa, donde familiares y amigos le darán cristiana sepultura. Regresamos una vez más a la ciudad capital. Una persona fallecida y una herida es el saldo de un ataque armado ocurrido en la zona 12. A continuación le presentamos los detalles de este caso. Esta mañana un camión que transportaba azúcar fue el blanco de delincuentes que atacaron al piloto y su ayudante con la intención de robar el producto en la zona 12 capitalina. Según bomberos voluntarios, durante el ataque armado, el ayudante del piloto fue herido de bala por los delincuentes y falleció en el ingreso al centro asistencial. El señor, que se identificó con el nombre de Ángel Humberto Estrada, de 45 años, indicando ser el piloto de un camión donde ellos se movilizaban, indicó que sujetos desconocidos se les acercaron cuando ellos iban a empezar su ruta para poder vender su producto, cuando se les acercaron y les dispararon en repetidas ocasiones. Según testigos del hecho, el ataque se originó en la 14 Avenida y 13 Calle de la zona 12 y el ataque fue directo.
Tras los ataques armados contra pilotos de las rutas 36 y 37, los vecinos de las colonias en la zona 7 capitalina continúan padeciendo la falta de transporte público. Los pilotos sostienen que no reanudarán sus labores hasta que la policía garantice su seguridad y la de los pasajeros. También insisten que las autoridades deben investigar las extorsiones de las cuales son víctimas, perseguir y capturar a los responsables. Mientras tanto, los usuarios deben buscar alternativas para llegar a su lugar de trabajo o estudio, y el precio del pasaje es elevado de manera injustificada por quienes ofrecen este servicio de manera informal. Continuando con este tema, a continuación le presentamos la postura de algunos usuarios afectados por la falta de transporte. ¿Cómo le afecta a usted que se dirige a su trabajo, pues encontrarse con que no tiene buses? Bueno, lamentablemente hay que caminar. Bueno, lo que yo camino es poco, pero para las personas que trabajan muy lejos, unos tienen que caminar porque no tenemos la economía, ¿verdad? Que está insuficiente. Uno entiende a los pilotos, la necesidad de trabajar, pero esta maldad de esta gente no tiene límite, ¿va? Ojalá que las autoridades hagan algo y pongan la conciencia, ¿va? ¿Qué podemos hacer para resolver este problema? Porque siempre, cuando matan a alguien, paran y afectan a mucha gente. 5 quetzales están cobrando ahí, mire la gente, y por las personas a veces no tienen, va. Y hay que caminar, va. ¿Les están cobrando? ¿Cuánto les cobran ahora? 5. Y aunque vayan así todos sobrecargados. No importa, ahí la cosa es que como tenemos que ir, nos tenemos que pagar. ¡Marca la 18! Y un operativo policial permitió el arresto de presuntos delincuentes en un centro comercial, así como la incautación de armas largas. Según lo indicara el director de la Policía Nacional Civil, Neri Ramos, este día se logró evitar un ataque armado en contra de pilotos del transporte público gracias a la captura de 2 presuntos sicarios dentro de un centro comercial ubicado en la zona 4 de Misco. Según las autoridades, los supuestos sicarios fueron identificados como Nigda Samayoa Chinchilla, de 31 años de edad, y Marvin Alexis Girón Rodríguez, de 22. Además, a las afueras del inmueble fue capturado Hugo Humberto Hernández Osorio, de 38 años, piloto de un taxi autorizado en Villanueva. Según las autoridades, a los 2 supuestos sicarios se les decomisó 2 fusiles AK-47 que se suponen serían utilizados para ataques armados contra pilotos. Además, que se cree que los presuntos delincuentes se movilizaban en 3 vehículos, 2 de ellos taxi y un tercero solo con placas de alquiler. El tercer capturado, y quien manejaba un taxi, dijo que los presuntos delincuentes le habían cubierto la cabeza cuando estaba parqueado en la Universidad de San Carlos y lo llevaron al lugar.